Hace muy poquito, el 28 de junio, conmemoramos el Día del Orgullo Gay. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Bueno, ese y otros temas de conceptos también que tenemos que acercar, incluir en nuestro vocabulario, es porque tenemos a nuestra entrevistada ya con nosotros. Ella es una abogada, Nadia Díaz, especialista también en estos temas de diversidad. Nadia, feliz de tenerte aquí acompañándome, sentada conmigo, para poder conversar y poner sobre la mesa estos tremendos temas. Hola, Carito, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, en realidad, como dices tú, poner estos temas, porque en realidad falta mucha información y hay mucho prejuicio sobre el tema. Sí. Tal como decías tú, está el tema de por qué existe un Día de la Mujer. La gente dirá, ¿por qué existe un Día del Orgullo Gay? Bueno, porque resulta que un 28 de junio de 1959, si mal recuerdo, hubo una redada en una discoteca en Nueva York, muy política, y fue bien fuerte, y de ahí en adelante las personas comenzaron a manifestarse y a exigir más derechos. ¿Por qué exigir más derechos? Porque ahora a nosotros nos parecería absurdo decir discriminar entre blancos y negros. Claro, discriminación racial, por ejemplo, cada vez la vemos menos. Claro, cada vez, pero recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, en Chile hubo muy poca población negra, entonces el fenómeno no se dio como en otros países. Existían buses para blancos, buses para negros, y bueno, lo mismo ha pasado con la comunidad LGTBIQ+, que ha tenido que ir ganando espacio, claro. ¿Cómo se llama? También destruyendo prejuicios, y ha sido difícil porque hay mucho suicidio dentro de la comunidad LGTBIQ+, sobre todo en adolescentes. También, bueno, las persecuciones. Entonces, por eso que es importante que la gente como abra un poco la mente y vea que en el fondo la mayoría de las cosas son prejuicios. Lo que el ser humano no conoce es temido. Entonces yo creo que por eso es importante como abrirse y entender por qué digamos se celebran días y hay una reivindicación detrás. Ojalá el día de mañana no exista el Día de la Mujer, no exista el Día de la comunidad del orgullo gay, claro. Entonces mira, bueno, qué importante lo que acabas de decir, Nadia, y sobre todo porque tú lo ves desde una mirada legal en el fondo, real, de cómo estamos. En ese sentido, como país, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos enfrentamos? Bueno, en Chile estamos como... Pero el suspiro lo dijiste todo. Sí, como bien al debe, porque en realidad la sociedad latinoamericana es bien machista. Y faltan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, Chile, del año 2004, una juez tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en realidad a ella fue discriminada en razón de su orientación sexual. Lo recuerdo el caso. Sí, el caso de Karen Atala. De Karen Atala, sí. Entonces, la Corte le impuso una serie de medidas a Chile. Entre ellas, disculpas públicas, reparaciones económicas y también capacitar al Estado, al Poder Judicial en estos temas porque, como te digo, esto es muy cultural. Sí. La gente se sorprende, los homosexuales, pero recordemos que antes, en la época de los griegos, por ejemplo, la mujer era considerada cosa, entonces los hombres se relacionaban solamente con hombres. Claro. Porque los podían ver como pares y entre ellos existía el eros, el amor como de admiración y todo. Las mujeres eran para tener hijos, pero entre ellos sí se podía dar una condición de complicidad, de admiración. Sí. Entonces esto, como te digo, viene de toda la... Viene de la historia. De toda la historia. Es cosa de la humanidad. Claro, de ponerse como a escarbar. Otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, hay una película muy buena, se las recomiendo, que se llama La chica danesa. Y habla de la primera persona que se sometió a operaciones para, en el fondo, ella sentirse de acuerdo con su identidad de género, que se llama así ahora. Él era un pintor y le dijeron que la operación era muy peligrosa, fatal probablemente, pero él así y todo quiso correr el riesgo porque en el fondo, claro, a la mayoría no nos pasa, pero ¿qué pasaría si nosotros nos miráramos en el espejo y no nos sintiéramos nosotros?
Sí. Y en realidad es súper fuerte el tema porque la gente que se somete a tratamientos hormonales muere antes. Su expectativa de vida es diferente, baja. Claro. Sí. Pero por eso uno no lo ha vivido. Entonces, como yo creo que eso hay que trabajar más, la empatía, ponernos en el lugar del otro. Oye, qué lindo lo que acabas de decir, que es cierto y que importante el ponernos en el lugar del otro. Y me quedo también con tus palabras del inicio, que cuando no conocemos algo, cuando no tenemos ciertos conceptos ni realidades, difícilmente podemos acercarnos, porque lo desconocido en general el ser humano le teme. Entonces, yo encuentro súper interesante que podamos desde hoy día aquí poner sobre la mesa, empezar a conocer términos, por ejemplo. Yo sé que quizás hay muchas personas en su casa que en este minuto yo misma hay muchos conceptos que desconozco, que me son ajenos y que la verdad me da vergüenza porque debiera tenerlos incorporados. Y por eso, Nadia, queremos revisar contigo también, quizás empezar por los conceptos más importantes que debiéramos comprender. Bueno, de hecho la sigla LGTBIQ+, es una sigla que está siempre dinámica, por eso existe el más al final, porque cada vez se va ampliando, porque en realidad existimos tantas personas, tantas personalidades en el mundo como personas. Entonces, por eso que esto también se ha ido como, es dinámico, ¿ya? Antiguamente era LGTB, creo. ¿Ya? Entonces, L de lesbiana, ¿ya? G de gay, B de bisexual y T de transexual. Perfecto. Que englobaba quizás a un espectro de la población, de la comunidad. Y ahí Exacto. Lo sentían identificados. ¿Y el más ahora qué significa? Significa eso, que no es un término no dinámico, sino que va evolucionando con el tiempo. Se pueden ir agregando más categorías. Yeah. Porque el ser humano no es... A ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que no se puede encasillar al ser humano así como esto es así, quedó para siempre así. No, porque el ser humano va evolucionando. Por eso también ahora estamos como en este proceso de tener una nueva constitución, porque cambian los valores de una sociedad, cambian las costumbres, y evidentemente que los años 50 en Chile son sumamente distintos a lo que es ahora. Claro. Oye, legalmente, ¿cómo es que han actualizado? Porque muchas veces para ciertos documentos están las casillas hombre, mujer, otro, claro. Mira, en Chile lo que se ha hecho desde hace un tiempo, y en realidad esto se hace en los juzgados civiles, pero no es una solución de fondo porque en realidad solo es un cambio de nombre, ¿ya? Tú vas, se presenta una causa voluntaria y las personas piden el cambio de nombre. Entonces, se pide un informe al servicio médico legal, también se piden testigos y ves en el fondo si se puede acceder. Hay tribunales que son mucho más conservadores y no dan lugar a estas peticiones. Otros sí, porque en realidad entienden que es como complicar más la vida todavía a estas personas. Claro. Me acuerdo de un juez una vez que decía que ya era mayor, ¿ya? Pero que él decía que quién era él también para hacerle la vida más difícil a alguien. Y, por ejemplo, era una persona, le contó su historia, que era peluquero, que él era trans, entonces quería cambiar su nombre, y siempre que iba al baño de hombres lo molestaban, le hacían burlas. Entonces eso es lo que se busca evitar, que en el fondo, porque sigue existiendo la discriminación, y yo creo que va a seguir mientras no tengamos educación. Entonces... Claro, y una educación que la verdad que necesitamos desde lo más básico, desde los colegios y desde los padres también. Exacto. En términos, por ejemplo, no sé, pues cómo acercarnos quizás a esa señora, a ese caballero, que ya con otra generación, con una enseñanza y una educación muy diferente quizás a la de las nuevas generaciones, se está tratando de acercar al tema. En términos legales, por ejemplo, en Chile, ¿qué pasa con los cambios de nombre? Lo que te contaba, ahora es distinto porque efectivamente ya se puede cambiar como el sexo, digamos, en la cédula de identidad. Antes, como te digo, existía esto del cambio de nombre, pero no era un cambio de sexo, digamos, ¿ya? Entonces ahora sí se puede, tengo entendido. Yeah. Claro. ¿Cómo te acercas tú, Nadia, a estos temas?
Mira, al principio, bueno, yo fui criada como súper conservadoramente, entonces, y muy católica, entonces, claro, yo como que todas las cosas distintas me chocaban, hasta que empecé a cantar en coros, a conocer a amigos gay, personas lesbianas, y empecé a darme cuenta que en realidad eran puros prejuicios. Claro. Porque en el fondo somos todos iguales. Todos iguales. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo tuve la suerte, digo suerte porque es mucho más complicado para las personas que nacieron, digamos, con identidad de género. Claro, reconocerme en mi... Que coincida tu reconocimiento con tu cuerpo, claro, en el mi sexo fondo. en el fondo como con mi identidad. Claro. ¿Entiendes? Pero hay gente que le toca súper difícil. Y, bueno, la literatura, el cine, esta película que te decía yo, La chica danesa, si pueden verla, es una muy buena película para acercarse al tema. Y ahí explica, en el fondo, como el difícil camino de una persona para poder aceptarse como es. También, bueno, Almodóvar también trata harto estos temas. Y hay una frase de una película que dice que alguien, se me fue ahora, pero en el fondo dice que nunca uno es más auténtico que cuando se parece más a lo que ha soñado de sí mismo. ¡Ay, qué lindo! Sí. Y qué difícil reconocer también qué es lo que uno sueña para sí mismo. Exacto. O sea, porque llegar a ese punto de reconocimiento de qué sueño, para mí, claro, es complejo. Sobre todo en una sociedad tan discriminatoria. Y tan machista y tradicional como chilenas, como las chilenas y los latinoamericanos en general. Está mucho esto del machismo, pero bueno, esperemos, las nuevas generaciones son súper distintas. Esa es la esperanza, para las nuevas generaciones que vayan abriendo camino. Nadia, conozcamos otros conceptos que podamos ir reconociendo, hacernos. Trajimos algunas láminas, como lo... Claro, lo que al principio te decía era LGTB, claro. No, primero LGTB, y de ahí se fueron agregando categorías. Ya. Ahora también está la categoría queer, está la categoría intersex, están también las personas que se reconocen asexuadas. Ahí vamos a una. Sí, a mí también me cuesta, porque en realidad esto también es dinámico, como te decía, va cambiando con el tiempo, pero ¿tienes la lámina de la LGTB? Tenemos, tire las láminas para poder irlas revisando. No, ya. Vamos a ir mencionándolas entonces. Entonces está primero la L, que ya dijimos que era lesbianas. Perfecto. ¿Listo? Después está G, que es gay. Claro. Bueno, a todo esto las lesbianas son mujeres que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Los gays son hombres que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. Perfecto. ¿Ya? T están los trans, que es la gente que no se siente, no siente como su identidad conforme a su sexualidad. A su sexualidad, ya. Claro. LGT, trans y B. LGTB, bisexuales. Personas que se sienten, pueden ser hombres o mujeres, que se sienten atraídas por hombres y por mujeres. Claro. ¿Ya? Por eso hay que abrir como un poco la mente y salirse de la concepción tradicional, porque, como te digo, claro, a uno no le ha pasado, pero hay gente que le gustan. Lógico, o sea, si no, somos todos diferentes. Exacto. Somos todos distintos, y ahí está la clave, yo creo, el aceptarnos y el entendernos. El entender y no juzgar, porque a veces uno es muy bueno para juzgar y hay que ponerse los zapatos del otro para poder entender. Íbamos en LGTBQ, los queers, que te digo yo, queer, y es una palabra inglesa en un tono como un poco despectivo, que significa extravagante, ¿ya? Y la comunidad la tomó como también para gente que no se siente ni mujer ni hombre, está como... Es como ay, se me fue la palabra, Son como personajes que son asexuados en el fondo. Claro, es como, porque nosotros estamos muy acostumbrados a la mirada binaria, hombre, mujer, positivo, negativo. Claro. Nosotros la sociedad es así. Y resulta que no, pues hay gente que no es binaria, no se siente
tan categorizada como hombre, mujer. Hay gente como andrógena, no sé. Sí, esa es la palabra, claro, no sé, es que también... esa palabra ya no se usa, Carito. Ya, eso qué bueno que me dijiste, sí, eso, dale. Claro. Entonces, y también lo otro la otra palabra que se me olvidó en este momento. Mira, pongámosla, parece que ahora tenemos las láminas. A ver, vamos revisándolas. Ya. A ver si las tenemos ahí. Y cada vez, por eso que te digo, está más al final, porque se van agregando. Claro. Mira, ahí tenemos, bueno, ya la que habíamos comentado. Persona que se lesbiana, identifica con el género femenino y que se sienta atraída emocional, afectiva, romántica y o sexualmente por otra persona de su mismo género. Claro. Y hoy vamos a revisar la que viene. Y claro, quizás esa es la que tenemos como más internalizada, porque está como más reconocida en el fondo. LGBT, esa es la que estabas comentando. Queer, claro. Queer. Habíamos visto que es queer. Y es intersex. Perfecto. Que también son categorías como que a mí también me cuestan entender porque en realidad son como muy nuevas. ¿Ya? Y como te digo, el más al final es porque se van agregando. Es dinámico esto. Perfecto. ¿Ya? Oye, pero ¿por qué nadie ya no se ocupa la palabra andrógeno? O sea, no, perdóname. O sea, más que no se ocupe, como que ¿a qué se refiere esa palabra? Para que lo entendamos. Claro, me equivoqué, Carito, disculpa, no es andrógeno, es esta palabra cuando hermafrodita. Me confundí, sí, ya. Hermafrodita. Porque antiguamente, porque hay niños que nacen con dos sexos. Claro. Y resulta que yo encuentro que muy patudamente los doctores a veces ellos elegían. Qué tremendo. Por ciertas cosas, imagínate, sin esperar el desarrollo del niño, emocional, sin ver su identidad. Claro. No, va a ser hombre, va a ser mujer. Entonces, lo que recomienda la comunidad internacional ahora en realidad es esperar a que el niño crezca un poco. Ya a los 3 años se dice que un niño que como... una conciencia de una identidad. Sí, que uno puede como ya darse cuenta de un niño... Si vas, entre comillas, digo, hace más a lo femenino masculino, digo por decir de una forma, porque también esto de femenino masculino es cultural. Muy relativo. Es muy relativo. O sea, no es... O sea, ¿y a qué edad se pueden empezar los trámites legales, por ejemplo, para reconocer las diferencias que uno puede tener a los 18 en Chile no, a los 16 años. A los 16. Sí, y hubo una batalla bien fuerte. No sé si tú te acuerdas del tren... El tren de la familia, algo así se llamaba, de una persona que en el fondo decía, no, tenemos que salvar a los niños de estos movimientos. Sí, me acordé ahora. Que en el fondo le pusieron después... Que fue un movimiento casi político en el fondo. Claro, y después le pusieron el bus del odio porque, claro, uno no lo ha vivido, pero una mamá que nace con un niño que no se siente identificado con su cuerpo, y no sé, un niño se viste de mujer, qué sé yo, es mucho más fuerte si él empieza su tránsito tarde. Claro. Es mucho más difícil encasillarlo porque, como te digo, la nueva Constitución, a diferencia de la actual, también reconoce los derechos de los niños. Se consideran como personas, ¿ya? Porque también son otros segmentos de la población que han sido súper olvidados, como los niños. No son como personas 100% como que cumplan los 18 y de ahí empezamos a considerar. Ahí empiezan a considerar. Claro. Y no, pues los niños, niñas y adolescentes son igual que nosotros. Y tienen también, ¿cómo se llama? Derecho a expresarse. Exacto. Claro. Entonces, es importante eso, como... También, hoy hay muchos temas. Hay muchísimos temas que podemos ir abordando. Yo les quiero también dejar recordar nuestro teléfono, el más 569-6253-2873, por si hay algún tema que le quieran consultar a la abogada Nadia. Están abiertos absolutamente para que usted pueda comunicarse con nosotros o dejarnos el mensaje también y nosotros lo compartimos, la solicitud o la consulta en otro momento. Nadia, ¿cómo poder ir avanzando como sociedad? ¿Cómo lo ves tú, esta nueva Constitución? Claro. ¿Trae nuevas luces, por ejemplo? Sí, yo considero que sí, porque de partida, como te digo, el reconocimiento de los niños, el derecho a que toda persona sea respetada en su dignidad humana y como la mayoría de las cosas, la educación, pues, Carito. Yo creo que todo pasa por la educación. En el fondo, desde chiquitito, enseñar a los niños no discriminar. Antiguamente era muy común, este niño, el cola no sé cuánto, el gordo. El bullying. El bullying. Y en el fondo eso refleja que
los padres en el fondo ahí son los que no han orientado bien a los niños, porque ¿por qué los niños, si son como mucho más sanos que nosotros? O sea, lo son de hecho. Claro. Nadia, tocaste un tema súper importante, un punto esencial. Yo sé que quizás pueden haber muchos padres en este minuto que están viviendo situaciones difíciles por bullying con los niños, ya sea en los centros de estudio o en otras o en otros lugares, en otras comunidades. ¿Cómo lo afrontamos de manera legal? Mira, los colegios tienen la obligación de tener un protocolo sobre estas materias, ya sobre el bullying, o sea, porque ha habido mucho bullying últimamente, sí. No solo, digamos... en términos de identidad sexual, sino claro, que por muchos otros motivos. Pero primero, agotar la instancia en los colegios. Ellos deben tener un protocolo para tratar temas de bullying. Y si no, bueno, también existen como variadas herramientas, el recurso de protección, que se puede interponer contra un colegio si es que en realidad no está resguardando los derechos del niño. Pero legalmente podríamos tomar acciones, por ejemplo, si hay un bullying por identidad sexual, o sea, claro, que apunte efectivamente a una connotación negativa de la identidad sexual de un niño, por ejemplo. Se ha hecho con recursos de protección, claro, porque no se está respetando la integridad de un niño. Entonces, y en ese caso yo siempre he tenido la duda, en ese caso el recurso de protección va, porque cuando es entre niños, ¿va contra el otro niño? ¿Va contra los padres? ¿Va contra el colegio? Generalmente lo que se hace primero es contra el colegio, para que el colegio tome las medidas necesarias de resguardar y para evitar el bullying. Sí, además, no sé, hace poco, ¿te acuerdas? En Rancagua creo que fue un niño que llegó con una pistola o algo así. Claro, ¿no? Han ocurrido pero situaciones horrorosas en términos escolares. Claro, entonces sí, tenemos que estar abiertos porque el mundo está súper globalizado. Y hay que, como digo, es difícil a veces porque uno, sobre todo en Chile, somos muy conservadores, tendemos a juzgar y hay que abrirse y también ponerse en el lugar del otro, lo mismo que la religión. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo estudié en la Chile, que es muy pluralista. Más pluralista que otras universidades. Suerte, sí. Mucho más pluralista. Y como que a mí en clases de introducción me chocó mucho cuando hablaban del tema del aborto. Yo, ¿cómo? Y después me entero que en países que son sumamente tradicionales, como en Medio Oriente, el aborto es legal hace muchos años. Claro. Porque en realidad no es que yo estoy de acuerdo con el aborto. No, existe. Y cuando un problema existe en la sociedad hay que regularlo. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Que yo diga regulemos esto no significa que yo esté de acuerdo. Yo creo que nadie como le gustaría pasar por una situación así porque es sumamente difícil. Es difícil, es dura y es una decisión de vida en el fondo. Claro. Y la verdad es que, ¿sabes qué, Nadia? Son temas pero súper importantes. Qué lindo poder ponerlos sobre la mesa, conversarlos contigo. Me gustaría que pudiéramos seguir conversando en otra oportunidad. Yo feliz, Carito, en lo que podamos aportar. O si tienen dudas, exacto, que las manden. Porque, como te digo, hasta para nosotros, en los abogados, hay gente que no tiene idea de estos temas. Exacto. Entonces, irlos abordando juntos es lo importante, lo que queremos hacer aquí en Tu Conexión Nosotras, ver este tema también del aborto, reconocerlo más en términos legales, diferentes temas que nos afectan a todos. Gracias, Nadia, por compartir hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes y qué bueno tratar como de eso. Yo los invito como a abrir un poco la mente. Sí, absolutamente, abrir la mente y eso es lo que nosotros queremos. Te doy las gracias y te dejo invitada para la próxima semana. Un tremendo, que tengas un lindo día. Y tú también. Muchas gracias.